M-Jazz 2025. Go Go Penguin. Azimuth presentado por Jazz is Dead. Melanie Charles. Broker. Klesmerson. Bahía de Ascenso. El Festival de Jazz Contemporáneo de la Ciudad de México, 22 de febrero, Parque Bicentenario. Boletos en passline.com. Mi papá es de Michoacán, México, y era cantante de mariachi. Y así yo pues lo vi cantando mariachi toda mi vida básicamente, y me enamoré de la música a través de esta experiencia. Pero también mi mamá, que es de la República Dominicana, ella coleccionaba viniles y canta bien hermoso, y ella se enseñó a tocar el acordeón y es muy apasionada con la música. En una parroquia en Brooklyn, Nueva York, cantábamos juntitas la misa en español, y de ahí alguien se me acercó y me preguntó que si me interesaba tocar en un mariachi que estaba empezando ahí en Brooklyn. Y yo dije, bueno, sí. ¿Por qué no? O sea, yo crecí escuchando mariachi y no puede ser tan difícil para mí, ¿no? Claro. Entonces siempre pues me ha gustado música de todo el mundo, y mi mamá siempre me decía, la música es para todos. O sea, no se tiene que tocar de una manera u otra, sino es parte de uno y es una extensión de uno. Entonces siempre llevo ese approach a través de la música y hacia la música. Empecé como a enseñarme a mí misma, porque realmente nunca fui a la universidad para jazz, sino música clásica. Entonces, realmente yo me ponía en la radio y me ponía a improvisar con la radio. Así fue que yo me enseñé. Este podcast es patrocinado por Toki Suntory y Casa del Agua. Jazz en las rocas. El jazz no es para conocedores, es para quien lo quiere escuchar. Bienvenidos a un capítulo más de Jazz en las Rocas. Hoy estamos con una personalidad de la música. Mireya Ramos, cantante, violinista y compositora. No necesariamente a lo mejor en ese orden todos los días. Pero vamos a conocer a esta personalidad porque eres de Los Ángeles. No, ¿Dónde naciste? Yo nací en California. En California. Pero me crié en Puerto Rico. Ok. Y ejercí toda mi carrera en Nueva York. Llevo en Nueva York más de 20 años. Y hoy la tenemos en México, abriendo mercado, después de un proyecto increíble que ahorita me vas a contar, con un hombre que quiero conocer de dónde viene, y un premio muy prestigioso bajo el brazo. Y pues bueno, si te puedo invitar un whisky. Por favor. Un whisky Toki de nuestro patrocinador, para ver a dónde nos lleva. Mi querida Mireya, muchas gracias por estar aquí. Ay, a usted, gracias. Me emociona mucho, pues porque se ve que has puesto el corazón en tu música por muchos años. Me pongo una agüita mineral por sí. Gracias. ¿Cómo empezó todo? Naciste y supongo que no tocabas el violín. No, bueno, no nací con el violín en la mano. No. Ok. Casi. Casi, ok. ¿Cómo logramos? ¿Cómo empezó todo? Bueno, mis dos padres, mi papá es de Michoacán, México, y él era cantante de mariachi. Ajá. Y así yo pues lo vi cantando mariachi toda mi vida básicamente, y me enamoré de la música a través de esa experiencia. Pero también mi mamá, que es de la República Dominicana, ella coleccionaba viniles y canta bien hermoso, y ella se enseñó a tocar el acordeón y es muy apasionada con la música, especialmente la música latinoamericana, pero también la historia detrás de las canciones, de los artistas. O sea, por ejemplo, esta entrevista a ella le encantaría verlo, ¿no? Este tipo de programa, ¿no? Ella se sabe todas las historias de por qué este artista escribió esta canción, el sentimiento, en qué año, y por qué con quién se casó, con quién no, todo como eso. Buena coleccionista de vinilos. Exacto. Entonces, pues nada, a través de esa experiencia familiar y esa pasión que le tienen a la música a mis padres, pues yo también siempre he llevado eso dentro de mí. De hecho, yo siempre como persona he sido bien tímida, pero siento que la música me ha dado esa voz que yo necesitaba como para poder expresarme un poquito más allá y encontrarme a mí misma también. Entonces, pues nada, vieron que a mí me encantaba el violín. Yo dije, yo quiero tocar violín porque pues realmente... ¿Tu papá tocaba violín? No tocaba violín, no tocaba. Pero en el mariachi que él cantaba,
había un muchacho bien hermoso que a mí me gustaba, Mira. que yo tenía un crush, y él sí tocaba violín, y él era el hijo de uno de los mariachis, entonces yo siempre los veía tocar y pues nada, por eso yo escogí el violín, pero nada, yo empecé a tocar violín a los 7 años con un programa que se llama Suzuki, que es música clásica, y me encantó y porque realmente te desarrolla el oído, además de poder leer música, ¿no? La teoría, pero también te desarrolla muy bien el oído. Suzuki se llama el programa. Ajá. Es como un método de enseñanza. Sí, un método, exacto. Y tenía pues mis lecciones privadas y también pues empecé a cantar en un coro que se llama Coro de Niños de San Juan, que era como un conservatorio en San Juan. Para estas alturas ya estábamos en Puerto Rico. Sí, obviamente. ya estaba en Puerto Rico. Yo llegué a Puerto Rico a los 2 años, así que muy ya, chiquita. sí, muy chiquitita. Y nada, a los 7 años empecé todo eso, toda esa aventura musical. Y desde ahí pues me quedé cantando, tocando violín. Pues salud por tus papás, ¿verdad? ya que vimos de dónde viene. Salud salud por los papás que hicieron un muy buen trabajo. Gracias. Hasta dónde ha llegado esa enseñanza. Y entonces, ya estabas 7 años envuelta en el mundo de la música, ya estabas en un coro, ya estabas empezando a tocar el violín. De ahí, ¿en qué momento se empieza a volver algo ya más serio? Ya no nada más es una niña acercándose a la música, sino que empieza a pintar una carrera de ahí. Yo creo que, bueno, realmente cuando yo me gradué de high school en Puerto Rico, yo no iba a hacer mi programa de música, sino mi bachillerato, sino iba a hacer bachillerato en teatro en Puerto Rico. Pero a última hora fui a visitar a mi mamá, que desafortunadamente en ese tiempo estaba enferma en Nueva York, y fui a estar con ella un verano y decidí a última hora quedarme. Y entonces, en Nueva York. Y fui, audicioné a la universidad en Queens College, que tiene un programa muy bueno de música, y me escogieron, entonces me quedé. Así, con una maletita me quedé en Nueva York. Ibas de viaje para regresar a estudiar teatro, ¿sí? Y te quedaste a estudiar música. Y me quedé estudiando música. Y a los 2 años, ya estando en Nueva York, estudiando en la universidad, empecé a cantar en una iglesia con mi tía, que era algo que yo hacía mucho en Puerto Rico también. Mi familia todos cantaban en la iglesia y todo eso. Entonces, en una parroquia en Brooklyn, Nueva York, cantábamos juntitas la misa en español. Y de ahí alguien se me acercó y me preguntó que si me interesaba tocar en un mariachi que estaba empezando ahí en Brooklyn. Y yo dije, bueno, sí, ¿por qué no? O sea, yo crecí escuchando mariachi y no puede ser tan difícil para mí, ¿no? Claro. Pero nunca había tocado mariachi, entonces era una aventura sangre, para mí, pero exacto. Entonces, nada, así fue que empezó toda mi carrera de mariachi. Fue así por una invitación y eran todos mexicanos que acaban de mudarse de Puebla. Era un mariachi tradicional y el cantante, que era muy curioso, era dominicano. Ok. Sí, que le apasionaba el mariachi. Entonces, él y otro señor mexicano que se convirtió en mi mentor de mariachi, eran los que dirigían ese grupo. Y se llamaba Mariachi Ángeles de Puebla. Estuve con ellos como 10 años tocando. Esto es antes de mi banda, mi proyecto principal, que todavía no vamos a mencionarlo. No lo revelemos todavía, déjame entender cómo llegaste. Exacto. 10 años estuviste ahí, ya trabajabas, ¿vivías de eso? Sí, de hecho era mi trabajo principal. O sea, yo hacía bastante dinero, el mariachi en Nueva York, porque era la inmigración mexicana en Nueva York estaba empezando, o sea, bien, todos los años más, había más restaurantes mexicanos. Ahora ya es parte de la cultura neoyorquina, sí, ¿no? Pero en ese momento estaba empezando a crecer, entonces el mariachi estaba ¿Y ahí tocaban en restaurantes sí, principalmente? No, bueno, de todo, todo, o sea, funerales, casamientos, las celebraciones de la Guadalupe, todo. Restaurantes también, festivales. O sea, había mucho trabajo. Sí, había mucho trabajo. Pero además de eso yo tocaba en diferentes grupos, o sea, de música cubana, en charanga, en salsa, con DJs, tocaba hip hop y R&B. Y un poquito, yo tenía un grupo también como de Latin Jazz, que estaba como experimentando, tenía otro grupo de música dominicana, o sea, lo estaba tratando todo. Fue una maestría, digamos, sí, en música en general. Sí. Y de ahí, quiero suponer que a raíz de salir de ese proyecto es que empieza la Mireya Ramos que hoy conocemos. Cuéntame, ¿cómo fue ese paso? Pues
varios años toqué mariachi, entonces, pero siempre, pues yo me crié en Puerto Rico, mi mamá es dominicana, escuchábamos música de todas partes del mundo, de toda parte de Latinoamérica. Entonces siempre pues me ha gustado música de todo el mundo y mi mamá siempre me decía la música es para todos, o sea, no se tiene que tocar de una manera u otra, sino es parte de uno y es una extensión de uno. Entonces siempre llevo ese approach a través de la música y hacia la música y siento que todo lo que yo compongo, todo lo que yo arreglo, pues lo miro de esa perspectiva. Entonces tenía esa pequeña de tocar otras cosas, quería experimentar en el violín, quería empezar a improvisar, entonces quería tocar música caribeña y pues mariachi obviamente me apasiona, pero también tenía ese lado que quería experimentar, entonces pero por ya eso llevabas empecé, unos años también con el mariachi. Entonces ya por eso empecé un grupo de Latin Jazz que se llamaba Movimiento y ese grupo empezamos a tocar en el Subway, empezamos a tocar en restaurantes dominicanos, en Washington Heights. Hicimos un par de cositas bien chéveres, ahí pude empezar a improvisar en el violín y en la voz. En el mariachi tú cantabas y violín, como buen mariachi. Y entonces ya diste el paso al Latin Jazz. ¿Cómo fue llegar al jazz? Porque aquí pues obviamente el jazz es lo que nos ha tenido tan atentos tantos años, porque es un género que lleva muchísimos años y sigue dando. Me encanta que una joven músico, después de tocar mariachi, después de todo el acervo que tenías, te vuelques sobre el Latin Jazz. ¿Por qué? Bueno, a mí siempre me ha gustado, yo me crié con MTV, o sea, veía mucha música americana, ¿no? El pop y el R&B, el soul, me encantaba. Mi hermano es bien apasionado, él es un MC, escritor increíble de Puerto Rico, Velcro, con quien he colaborado. Entonces a través de él también me enamoré del hip hop y todo lo que venía con el hip hop. Entonces creo que también pues en esa época el hip hop también tenía mucha influencia del jazz y tenía muchos samples y eso pues también me llamaba mucho la atención. Y no sé cómo, pero alguien me recomendó el disco de Regina Carter, que es una violinista increíble, y empecé a escuchar su disco y me voló la cabeza. Yo dije, yo quiero tocar así un día. Entonces empecé como a enseñarme a mí misma, porque realmente nunca fui a la universidad para jazz, sino música clásica. Entonces realmente yo me ponía en la radio y me ponía a improvisar con la radio. Así bueno, fue que yo me enseñé. Como sea, como dijo mamá, la música es lo que te salga. Exacto. Ok, sí, qué interesante, porque el hip hop es un fenómeno padre, toma mucho del jazz, sobre todo en los 90, ¿no? Ese hip hop 80s, 90s estaba jalando mucho del jazz. Y ahora veo que le regresa mucho al jazz, que muchas personas entran al jazz por adentrarse en el hip hop y ver de dónde vienen esos samples, ver esas historias, ver esa armonía, qué padre. Y entonces, ahora sí, lleguemos a que estoy suponiendo que de ahí tu carrera vuelve a cambiar. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces, yo también con el mariachi acompañaba muchos ballets folclóricos en Nueva York. Y a través de esa experiencia pues, pude aprender mucha música de todas partes de México, de todos los estados de México. Entonces, pues también aprendí que obviamente hay muchísima variedad en México. Es todo un mundo aquí y no nada más el mariachi. Entonces, pues yo, bueno, dentro de la tradición del mariachi, pues sabes, bastante machista, un poquito cerrado en términos de poder experimentar musicalmente. Entonces, yo no podía escoger mis propias canciones, yo no podía hacer mis propios arreglos, entonces yo sí tenía ese deseo de hacer esas cosas. Entonces de eso surgió la idea de formar mi propio grupo, pero vi que en Nueva York no había un grupo de todas mujeres, entonces por eso decidí hacer un grupo, el primer mariachi femenino en la ciudad de Nueva York. Y luego el toloache, la flor del toloache, ¿de dónde conociste el mito del toloache? Pues alguien me comentó de esa flor y me pareció, en ese momento, ese preciso momento estábamos buscando un nombre y de hecho nos empezamos a llamar Xochitl, pero nadie iba a poder pronunciar eso en Nueva York. Ok, buen punto, ¿no? Entonces, no que toloache. No era la mejor idea. Y además habían otros grupos con ese nombre. Entonces, toloache, yo busqué y no había nadie, entonces
pero me parecía como una palabra un poquito como muy agresiva, Toloache. Pues, sí. Entonces, un buen amigo que de hecho va a tocar conmigo, que vive aquí, se llama Sino de Padilla, un gran amigo que lleva muchísimos años, él toca con Lila Downs, tiene un grupo que se llama Jarana Beat, muy interesante. Y él, muy bueno para poner nombres. Entonces le pregunté, mira, quiero ponerle Toloache, pero me parece muy agresivo, pero me encanta toda la dinámica y todos los elementos de la flor y todo lo que significa la flor. Y me dice, pues ponle Flor de Toloache. Tan simple así, como así. Y ahí Flor de el Toloache. proyecto. Este proyecto interesantísimo, Flor de Toloache. Cuando lo empezaste, este proyecto, no sé si tenías en mente, si ya podías envisionar a lo que te llevaría, pero sigamos con la historia, empezó a suceder, es obvio, juntaste a tus mujeres, le pusiste un nombre, ¿y cómo lo recibió el público? ¿Cómo empezaste a colarlo en la escena? Bueno, Nueva York fue un éxito, fue la plataforma, yo creo, perfecta, porque pues Nueva York todo el mundo existe en Nueva York, ¿no? Y la gente está muy receptiva a la diversidad que existe ahí, entonces, pues sí, para la gente era algo innovador, era algo impresionante visualmente ver todas estas mujeres en el escenario tocando estos instrumentos hermosos con la botonadura y el traje muy, muy lindo, que pues de hecho que lo hacíamos nosotras porque ¿sí? ya no había claro. acceso a la botonadora ni tú sabes, como aquí uno puede ir a la plaza. Sí, claro, aquí quiero que exacto. pónganme de Adelita y a mí me ponen de Adelita. Entonces pues nosotros nos inventábamos como podíamos, ¿no? Y nada, empezamos a tocar en el Subway y así fue que nos hicimos conocer bastante. No sabía. Muchos años tocamos ahí y bueno, también hacíamos vestidas, sí. Hay muchos videos, hay un documental también hecho de ese momento. ¿Dónde podemos encontrar ese documental? En YouTube. Así. La Flor de Toloache. Flor de Toloache, si buscan Flor de Toloache Subway seguramente lo encuentran. Corran. Que los esperamos, véanlo. Exacto. Ok. Y qué padre, no sabía, ¿no? Luego estudio un poco, pero no todo para que me puedas contar algo y aprender. ¿Y cómo fue ese cambio de estar en el Subway a que de repente empezara a tener una atracción ya, podemos decirle, más comercial o más, no sé, pero empieza a funcionar en otro nivel el proyecto? Pues sí, o sea, obviamente el público como tal lo recibió con mucho cariño, pero el mundo del mariachi no. O sea, había una resistencia ahí que no, que esto no es mariachi, claro. Un montón de comentarios. Los tradicionalistas. Sí. Y obviamente, pues, como cualquier tradición, uno le tiene miedo al cambio y es parte de, ¿no? Y pues también pues me veían a mí y pensaban que yo no era mexicana y que yo no sé nada de mariachi. Poco sabían. Exacto. Poco sabían. Exacto. Okay. Y todavía, hasta el día de hoy, no eres mexicana. Todavía. No, para Creo nada. que ese es tema a lo mejor para otro programa, pero esto es fuerte, ¿no? Como muchos se van de México y como si ya no hubiera existido su lazo. A mí me llama mucho la atención el decir, pues son mexicanos que se tuvieron que ir muchas veces para seguir apoyando a los que se quedan. Exactamente. Y de repente ya se encuentran desconectados o sus hijos es como, no, tú no naciste aquí, pero bueno, por un año pude haber nacido acá y tengo toda la cultura, pero bueno, ya me estoy clavando. Entonces, sí, pocos sabían pues, que tenías raíces mexicanas y aparte mucha escuela. Exacto. ¿No? 10 años. Exacto. ¿Y cuántos discos tiene Flor de Toloache? 5. ¿Cómo fue el primero? El primero duramos 2 años grabándolo y nosotras lo pagamos todo, ¿no? Fue independiente. Y lo hicimos, de hecho hay una anécdota muy, muy graciosa, en ese momento no fue muy gracioso, pero ya nos podemos reír. Ya teníamos nuestra última sesión, después de 2 años llevamos grabando en ese estudio en Brooklyn. Fuimos específicamente a este estudio. 2 años de grabaciones. De grabaciones, okay. Porque pues lo estábamos financiando nosotras, entonces de cada gig pues guardábamos un poco de dinero y pagábamos, ¿no? Y teníamos nuestra última sesión, íbamos a grabar una última canción y llegamos al estudio y el ingeniero de repente no dice nada, sino que nos está grabando y de repente del bus nosotros vemos a estos hombres blancos así con un montón de paquetes llevándose todo del estudio con sus suits y nosotras así como que desde adentro de la cabina. Sí.
Y nada, que se estaba yendo a la bancarrota, pero no había dicho nada. Entonces no pudimos terminar porque se llevaron todo. Sus grabaciones, ¿se las llevaron? Ahí No, un- gracias a Dios, no, Ah, no, eso no, eso no. Ah, Pero no pudimos terminar el álbum con él. Nosotros lo grabamos con él porque él es un ingeniero que se conoce por sus mezclas. Él hizo el David, oh my God, ¿cómo se llama? Bitches Brew. Oh, Ese álbum. Bitches Brew. Yeah. ok, O sea, eso es mucho decir. Exactamente. Wow. Por eso lo hicimos con él, pero pues no lo pudo terminar. Entonces, nada, nosotras, Shay y yo, que es la cofundadora, llorando y como que estrésica. Otro ejemplo Sí. de cuando, pues sí, la genialidad y el talento y los negocios a veces Exacto. son cosas separadas. Sí, exacto. Ok, Y nada, Bitches Brew, entonces Miles nada, Davis. nos llevamos nuestros tapes porque era todo analog. Sí. Y gracias a Dios en ese momento, pues mi pareja en ese momento es ingeniero también y pudo como arreglar todo. Él Ok. lo limpió todo y lo mezcló y lo lanzamos así independientemente. Y yo le dije a Shay, debemos someterlo a los Latin Grammy. No, uno no pierde nada con entrarlo, ¿no? O sea, Claro. no. Sí, sí, Tengo no, una amiga que lo no, puede no. entrar, que es miembro. En ese tiempo yo no era miembro. Y nada, lo hicimos. Y mi amiga lo pudo suscribir y todo, y nos nominaron. Y Les no llamó lo la- podemos creer porque nadie sabía, o sea, nadie nos conocía fuera de Nueva York. Ok. O sea, ¿Cómo para nosotros recibieron esa fue noticia? una noticia, bueno, estábamos llorando, todo el mundo brincando, no podíamos creerlo. Qué bonito. Ya, sí, fue muy bonito. Ahora, ¿y cómo sigue? Bueno, ya cambia Mireya, ¿no? Ya no es la misma Mireya. A lo mejor tú sí personalmente, pero ante el mundo pues ya tenías un proyecto conocido, con tracción. ¿Cómo fueron esos otros 4 discos? Pues en ese primer disco, como te estaba comentando, que fue nominado, nosotros estábamos también de gira con Dan Auerbach, de Black Keys. Nos fuimos de gira con él un año, éramos parte de un proyecto que se llama The Arcs, y pues fue una experiencia, como te imaginas, bien hermosa. Debe ser. Aprendimos muchísimo de él también, que es un gran compositor. Y de ese disco, pues hicimos el segundo disco que se llama Las Caras Lindas, que lo hicimos con un amigo que fue, de hecho, el que nos llevó, que nos conectó con Dan Auerbach, porque él es amigo de la gente que está produciendo ese álbum. Entonces, él fue que nos conectó con ese grupo y por eso tuvimos esa experiencia. Y entonces decidimos hacer el segundo álbum con él porque tenía un label pequeñito que se llama Chulo Records, que todavía pues, existe en Nueva muy York. bien. Y así lanzamos Las Caras Lindas. Le llamamos Las Caras Lindas por la canción Las Caras Lindas que la cantaba Ismael Rivera, Ok. que es compuesta por Tite Curé Alonso, un gran compositor de Puerto Rico. Para nosotras, pues, la idea de hacer esa canción surgió porque la Fania Records nos invitó a hacer una producción y nos pidieron que escogiéramos 2 canciones de Fania y que hiciéramos una canción que ellos escogieron que no sé por qué, pero se fue viral. Es una canción dominicana que se llama ¿Por qué te fuiste dulce amor? Sí. Entonces nosotros le hicimos un arreglo a esa canción también. Ok. Entonces hicimos un video todo así bien bonito en YouTube Studios en Nueva York con Fania Records y le hicimos un arreglo a Las Caras Lindas y a Puro Teatro. O sea, fue una canción que puso Fania y 2 que ustedes escogieron de su Cogimos de la- catálogo. exactamente. Qué interesante. Y entonces de ahí, como hicimos el arreglo y nos encantó, pues decidimos incluir Las Caras Lindas. Y entonces después titular el álbum Las Caras Las Caras Lindas. Lindas. Y nada, también se convirtió el álbum como en un mensaje de que para nosotras es bien importante la representación. Nosotras somos todas de diferentes países. Yo soy muy orgullosamente afrolatina, llevo ese mensaje con todo lo que hago. Pues como ya te había comentado antes, el machismo y todo eso, pero también hay la conversación de la diversidad que existe dentro de Latinoamérica, que no se habla mucho y que se debe hablar, y de las raíces afrodescendientes y todo eso, y la gente pues a veces le tiene miedo a esa Sí. conversación, o no quiere Pero para la música... aceptar. Entonces, Sí, pero para la música, qué cosa más rica poder tener esas 2 culturas. Obvio, ¿no? La claro, si no, no africana, existiría la mitad de la música que uno conoce. Exacto, o sea, Ya. mucho viene de ahí, a Exacto. veces más cargado de una, vez más cargado de otro. El Exactamente. jazz viene bastante, si no es que todo de ahí. exacto. A mí siempre me ha gustado mucho la comparativa de que en Nueva Orleans, jazz, música afroamericana, unos kilómetros al sur, Cuba,
casi mismos instrumentos, Claro. misma raza en algún momento haciendo cosas Sí, tan había diferentes, mucho tan intercambio iguales. también, ¿no? Entonces, ¿y por qué no tenemos esas conversaciones en donde es Exacto. obvio que es música muy afín? Exactamente. Bueno, pero hay alguien que lo está haciendo. Qué bien. A ver, para irnos más rápido, porque no tenemos todo el tiempo que Ya. me gustaría, cuéntame de este premio que creo que cambió Sí. tu carrera. Claro. Te dejo, Bueno, no digo nada, no spoilers. Pues ese mismo álbum, Las Caras Lindas, Sí. fue nominado y ganamos el Latin Grammy bajo Best Ranchero Album. Y fue, Tómala. te imaginas, fue una emoción grandísima. Somos independientes. Bueno, en ese momento teníamos un poco del apoyo de Chulo Records, pero básicamente independiente. Y nada, fue un logro grandísimo para nosotras porque fue el primer grupo de mujeres ganar ese premio en esa categoría. Fue la primera vez que lo televisaran. Ok. Bueno, el Latin Grammy es para... Ay, Dios mío, que gane el mejor. Muy buena suerte para todos. El ganador es Las Caras Lindas, Flor de Toloache. Oiga, muchas gracias. Oh my God, no sé ni qué decir. Muchas gracias, papi y mami. ¡Lo logramos! Esa categoría porque anteriormente siempre era el pre-telecast y ese año lo televisaron. Entonces, nada, fue muy, muy bonito y también nos pudimos presentar con Natalia Lafourcade y Carlos Rivera, así que fuimos parte de la ceremonia acompañándolos a ellos. Entonces, nada, fue Grandísima doblemente emoción. Gran noche. Emocionante, sí. Gran noche para las caras lindas de la Flor de Toloache. Sí, además no fue un premio nada más para nosotras, sino para todas las mujeres que están haciendo lo que quieren hacer en la industria y están llevando su mensaje afuera con mucho orgullo y ojalá pues eso lo inspira que sigamos. Y eso me lleva a, ¿qué has estado haciendo en la Ciudad de México tanto? Porque has estado viniendo bastante. ¿Qué planes tienes? ¿Qué hace, pues sí, qué hace una mujer yendo a otro país, a otra ciudad? ¿Cuál es tu misión? Pues obviamente el mariachi es mi conexión con México, ¿no? Y mi papá. Y siempre he querido pasarme más tiempo aquí para realmente conectarme más, ¿no? Es diferente tener una experiencia de afuera, ¿no? Y pues en parte por eso he tratado de venir mucho con Flor de Toloache, pero también pues ahorita tengo la oportunidad de hacer mi próximo disco aquí. Okay. He estado componiendo con compositoras de aquí, todas mujeres, y producido por Víctor Radillo y Nadir Cortés, que son productores de aquí. Y nada, por eso he estado viniendo mucho acá. Y estoy tratando de presentarme más. Egoísta, vienes a nutrirte de todo el talento de acá. Pero a de compartirlo la inspiración. también. No, claro, te molesto, pero qué bonito, qué padre que vengas acá a seguir creciendo tu trayectoria. Pregunta obligada por estar en este programa. Todas estas personas que dicen, me gusta el jazz, pero no soy experto, ¿qué disco les podrías recomendar? Un disco recomendado por una mujer que ha hecho música en Puerto Rico, que ha hecho música en Estados Unidos. Que, ahora hace que hay música en muchos. México. Un disco, es imposible. Hay que limitarnos a una recomendación. Es más, dime uno y ya vemos si me dices otro. Oh, wow. Pero si tuviera que ser solo Ok, bueno. El que me viene a la mente ahorita, ya hay dos, pero el que me viene a la mente primero fue el de Luisito Quintero. Ok. Que es amigo mío, he tocado muchos años con él, he aprendido muchísimo con él, muy agradecida con él y además es un arreglista increíble, percusionista increíble y es más al lado salsero, pero tiene su sabor super Latin jazz. Aquí hemos hablado mucho de jazz más tradicional, creo que es una gran recomendación. Okay. Entrarle por la salsa Sí. al Latin jazz, porque la salsa, pues bueno, sobre todo para los latinos, se te mete a las caderas. Exacto. No hay Y mucho algo que más puedas familiar hacer, también. y de ahí dar el salto. Me gusta, muy buena recomendación. Ya, gracias. Ahí tenemos algo diferente para las recomendaciones usuales. Ok, está bien. El segundo, El la segundo, otra recomendación. Concha Huica. Ok,
Ahorita no me acuerdo el nombre del disco, pero ella tiene varios discos. Yo te diría, pues creo que Sí. muchos pueden ser. Sí, de lo que pero yo de hecho conozco. tiene uno con Chucho Valdés, que es Sí. de rancheras, pero bien hallaseado, y es voz y piano y está increíble. Buenas recomendaciones. Nos vamos con dos. Bien, me gusta. Yay. Y ahora, Mireya, para terminar el programa, aunque yo me quedaba un rato más, pero algo que esté sucediendo ahorita en la escena musical que tú conozcas, que creas que debemos de ponerle atención. Uf, ok, bueno. Además de Mireya Ramos. Además de Mireya Ramos, De mi que tiene proyecto todo un solista. capítulo en Jazz en las Rocas para conocerla. Bueno, mi mejor amigo, que se llama Trevor Turla, que toca trombone, y he colaborado muchísimo con él. De hecho, tocó conmigo la última vez en Jazzatlán, aquí en México. Yeah. He compuesto con él varias canciones. De hecho, estoy celebrando mi nuevo sencillo que lo acabo. ¿Es que con él? lo compuse con él y varios otros artistas. ¿Cómo se llama ese? Ese se llama Guerrera. Guerrera. Y es nuevo una sencillo. cumbia, así que... ¿Ya lo a bailar. podemos escuchar? Sí. Ya está en Ya. plataformas y Ya todo. está. Perfecto. Y nada, él tiene su música original y es como una fusión como de soul con jazz, New Orleans vibe. Y él es originalmente de Kansas City, y de Kansas City vienen muchas cosas interesantes. Entonces siento que él sería un buen artista de esos que casi nadie conoce, pero que Esos. es muy bueno. No, me gustan esas recomendaciones, porque luego aquí uno se adentra y se topa con una carrera que está creciendo, entonces no deja de dar, Exacto. ¿no? Con los años. Buenísimo, pues Mireya, muchísimas gracias por estar acá. Salud A ti, muchas gracias. por tu historia, por tus logros, por lo que nos has regalado con tu música. A todos los que nos escuchan o nos ven, pues gracias por su tiempo, gracias por acompañarme a conocer estas personalidades de la música, que si no fuera por este podcast no sé si pudiera platicar. Así que salud a todos, gracias por su tiempo y nos vemos muy pronto. M-Jazz 2025. Go Go Penguin. Azimuth presentado por Jazz is Dead. Melanie Charles. Broker. Klesmerson. Bahía de Ascenso. El Festival de Jazz Contemporáneo de la Ciudad de México, 22 de febrero, Parque Bicentenario. Boletos en passline.com. Jazz en las Rocas. Agradecemos a nuestros patrocinadores Toki Suntory y Casa del Agua.